Buenos días, estimados hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello. Hoy en el Día del Señor dedicaremos nuevamente un espacio para estudiar la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Les ruego de todo corazón que dispongamos de toda nuestra atención y concentración con el fin de que seamos edificados en la palabra de Dios. Mantengamos siempre una actitud humilde hacia las Escrituras, imitando al apóstol Pablo, en que él no pretendía haber alcanzado ya la meta. Él sabía que no era perfecto y por esa razón proseguía con humildad a perseverar más y más en el conocimiento de Cristo. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 23, cuyo título es De los juramentos y votos lícitos, en el cual iniciamos el estudio la semana pasada con el párrafo 1, por lo que nos corresponde hoy estudiar el párrafo 2. Por favor, tengamos a mano nuestras Biblias y nuestras confesiones de fe para seguir las lecturas. Vayamos por favor al párrafo 2 del capítulo 23. Leamos el párrafo 2. Dice así: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. La anterior enseñanza, en el primer párrafo, quedó claro qué es un juramento y también quedó claro que su uso es lícito. Sin embargo, a manera de recorderis, leamos el párrafo 1, el cual contiene la definición de juramento. Dice así el párrafo 1: un juramento lícito es una parte de la oración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Ahora, ya después de recordar lo que es un juramento, lo que nos dice nuestra confesión de fe, lo primero que vemos en nuestro párrafo de estudio es: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios. La confesión declara en nombre de quién deben jurar los hombres y lo da en forma de exclusividad, es decir, solo lo deben hacer en el nombre de Dios y no en ningún otro nombre o por ninguna otra cosa. El respaldo escritural lo encontramos en Deuteronomio 6:13. Vayamos allá, por favor. Deuteronomio 6:13. Dice así la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Recordemos qué dijo nuestro Señor en el Sermón del Monte. Para eso vayamos a Mateo 5, 34 al 37. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesús.
Mateo 5, del 34 al 37. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que Jesús estaba refutando a los religiosos de esa época era la desviación que le dieron al mandamiento. Vemos el mandamiento en el Antiguo Testamento en Deuteronomio y Jesús está refutando la desviación que le dieron los religiosos de la época. Ellos decían que se debían cumplir los mandamientos que se hicieran en el nombre del Señor. Pero cuando no se mencionaba el nombre del Señor, entonces no era tan importante si se cumplía o no se cumplía. Por esa razón es que juraban por el cielo, por el trono de Dios, por la tierra, por Jerusalén, de manera que buscaban impresionar con sus palabras y con sus promesas que muchas veces no pretendían cumplir, por lo que ellos estaban dando lugar a la mentira y al engaño. Ellos estaban olvidando que igual cuando juraban en otro nombre, igual lo estaban haciendo en nombre de Dios, porque Dios es el dueño de todo, aún de las vidas de los hombres. En conclusión, el juramento solo puede ser en nombre de Dios. Sigamos con nuestro párrafo. Dice, y al hacerlo, han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Aquí encontramos la actitud que deben tener las personas que van a hacer uso de un juramento. Lo deben hacer con un profundo respeto, con temor santo y reverencia, entendiendo el nombre que están invocando y a quién están poniendo por testigo. Vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Qué mejor que las Escrituras, que nos dan testimonio de Dios para conocer y entender su nombre glorioso y temible? Sin embargo, las palabras que encontramos en el capítulo 2 del párrafo 1 de nuestra confesión de fe nos recuerdan la gloria y grandeza de su nombre, por lo cual nosotros debemos acercarnos a él con un profundo temor. Leamos, hermanos, el párrafo 1 del capítulo 2, devolvámonos al capítulo 2, leamos pausadamente y con inteligencia para que meditemos en la grandeza de nuestro Señor. Capítulo 2, párrafo 1. Vamos a leerlo pausadamente. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie
sino por Él mismo. Ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único, esto es importante, hermanos, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, es decir, que no cambia, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, muy sabio, libérrimo, que es libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardoneador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Estas palabras nos deben dejar abrumados y deben producir en nosotros un santo temor reverente. Hermanos, después de haber leído este párrafo primero del capítulo 2, prosigamos con nuestro párrafo. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Aquí nuestra confesión de fe explica que no obedecer la forma en que el ser humano debe hacer uso de los juramentos es pecado y debe reprocharse. Veamos el respaldo escritural que encontramos en la misma ley moral de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí en el mandamiento que acabamos de leer, no se usa la palabra juramento, eso lo acabamos de ver. Sin embargo, al jurar sí se está tomando o usando su nombre, y es constituido culpable todo aquel que no honre su grandioso nombre. Ahora, hermanos, vayamos a Jeremías, capítulo 5, versículo 7. Jeremías, capítulo 5, versículo 7. Dice así: ¿cómo te he de perdonar por estos? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Vemos aquí el veredicto del santo y temible Dios al constituir como culpable y pecador a aquellos hijos que juraron por otro nombre que no es Dios. Vamos entonces avanzando, hermanos, con nuestro párrafo acerca de los juramentos. Dice así lo que continúa en nuestro párrafo. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda,
La palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Lo que aquí expresa nuestra confesión de fe es una aclaración práctica de que es lícito hacer uso del juramento. Y cuando lo hace lícito, en casos de peso e importancia, eso es claro, eso debe quedar claro, en casos de peso e importancia, está haciendo implícitamente referencia a que los juramentos no deben ser tomados a la ligera y utilizarlos sin necesidad. Esta aclaración se hace debido al mandamiento de Jesús en el Sermón del Monte y que leímos hace ya algunos momentos. Algunos grupos religiosos que haciendo un uso superficial de las escrituras, tomando textos aislados del contexto general de la Biblia y llegando a erradas conclusiones, aducen que no es lícito hacer juramentos de ninguna manera. Sin embargo, como ya vimos, Jesús refuta la desviación farisaica del mandamiento, que daba lugar a la deshonestidad. Lo que condena a Jesús es la utilización del mandamiento a la ligera, innecesariamente e hipócritamente que se hacía en estos tiempos. Pero en un contraste, Jesús quiere inculcar en sus oyentes, en sus hijos, todo lo contrario, la verdad y la veracidad en las palabras y en las obras. Por esa razón, Él manda a que sea el decir sí, sí o no, no, prohibiendo jurar en las conversaciones ordinarias. Hermanos, la meta de nuestro hablar debe ser tal de que lo que yo diga sí significa sí y lo que yo diga no significa no. El Señor está demandando que el hablar de uno sea tan digno de credibilidad que nadie tenga que debatir acerca de lo que quisimos decir. En esencia, Dios quiere que seamos tan honestos y verídicos que de ninguna manera se haga necesario algún juramento para hacer que la gente crea lo que decimos. Entonces, Jesús no está hablando acerca de prohibir un juramento legal o religioso en el nombre de Dios, sino que nuevamente, como ya se mencionó, prohibía acerca de la mala práctica de jurar a la ligera y sin necesidad, por lo cual es totalmente lícito hacer uso del juramento en casos especiales y legales. El problema no son los juramentos, sino la mentira, el engaño o la manipulación, por lo que los creyentes estamos llamados a vivir en santidad, hablando la verdad unos a otros. Veamos algunos respaldos escriturales. Vayamos por favor a Hebreos 6, 13 al 16. Hebreos 6, 13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aquí el ejemplo de Dios mismo tomando un juramento indica que es lícito.
Ahora vayamos a Génesis 47, 30 al 31. Génesis 47, 30 al 31. Dice: Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Este, hermanos, es el ejemplo de un santo del Antiguo Testamento, es decir, Jacob, haciendo uso de un juramento, lo que indica que es lícito desde el Antiguo Testamento. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En este caso, no vemos que Elías use la palabra juro. No la usa, no la leímos ahí. Sin embargo, si recordamos que es un juramento, que es poner por testigo a Dios, vemos que Elías pone por testigo a Jehová Dios de Israel acerca de lo que dice que acontecerá. Este es un ejemplo también de otro santo del Antiguo Testamento. Vayamos por favor a Números 5, 19, 21. Estamos viendo varios respaldos escriturales. Números 5, del 19 al 21. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Ahora el versículo 21. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Aquí vemos que la ley de Moisés requería de juramentos en algunas situaciones, lo cual demuestra que era lícito. Ahora vayamos a Isaías. Vamos a ver nuestro libro de Isaías en el capítulo 45. Isaías 45. En el libro del profeta Isaías. Vamos a ver cómo los profetas usaban los juramentos. Isaías 45, versículo 23. Dice así: Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estas palabras usadas por los mismos profetas en sus predicciones llevan implícitas su licitud de que los juramentos eran lícitos. Ahora pasemos a un versículo, a una porción de texto del Nuevo Testamento. Vayamos por favor a Mateo 26. Mateo 26, versículos 62 al 64. Dice así: Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada?
¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí vemos el ejemplo de Cristo, un mismo ejemplo de Cristo donde Él fue puesto bajo juramento y no rehusó hacerlo, sino que respondió a Él. Esta es una muestra clara de los juramentos lícitos en situaciones legales. Ahora veamos Romanos 1 al 9, otro texto del Nuevo Testamento. Romanos 1, 9. Dice así, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, poniendo por testigo a Dios. Ahora vayamos a 2 Corintios 1:23. Hay bastantes versículos que respaldan el uso legítimo de los juramentos. 2 Corintios 1:23. Dice así, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Al ver estos dos versículos, donde Pablo pone por testigo a Dios, debemos nosotros entonces preguntarnos, ¿era Pablo desobediente al mandato de Jesús? La respuesta clara es no, sino que Pablo sabía que un juramento se hacía en ocasiones que lo ameritaban para confirmar una verdad. Como vimos, hay varios versículos donde las escrituras hacen claridad acerca del uso correcto de los juramentos. Como creyentes debemos tener muy claro esto y hacer un uso adecuado de ellos solo en los casos necesarios y en el nombre de Dios. ¿Y tú, hermano, cómo estás con respecto a este mandamiento? ¿Estás haciendo juramentos a la ligera? ¿Usas el nombre de Dios sin tener un temor santo y reverente? ¿Estás cumpliendo con el mandamiento de andar siempre hablando la verdad de manera que no sean necesarios los juramentos? Hay mucho, hermano, que debemos meditar y mejorar. Debemos mejorar en todo aquello que sea necesario, de tal forma que cada vez más seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí nuestro estudio de la confesión de fe. Esperamos por la gracia, la buena voluntad de nuestro Padre continuar el próximo domingo. Dios les bendiga. Hasta pronto.